Hola a todos, en el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto Web University, en el cual previamente en los videos pasados habíamos creado nuestra arquitectura por N capas, las diferentes carpetas con los recursos que vamos a utilizar. Hicimos la creación de la base de datos, la vinculación desde el contexto, los modelos, eh, instalamos uno de los nuggets para manejar la única instancia, en este caso de nuestra conexión a base de datos de nuestra clase, correcto, haciendo uso del patrón de singleton. Vamos entonces en esta parte, creando los modelos, ya la homologación o el mapeo a través del ORM con nuestra base de datos. Vamos a crear entonces el día de hoy los repositorios y los servicios, ¿listo? Y posteriormente el mapeo y los DTOs. Entonces, para que este startup pues, nos funcione, una vez esté corriendo el proyecto, debemos hacer lo siguiente. Vamos a decirle en el web config, vamos a agregar aquí una propiedad en el app settings, ¿listo? Agregar aquí la propiedad, entonces digámosle add. El key va a ser el nombre, entonces aquí le decimos owin, dos puntos, app, así como lo estamos viendo aquí, startup. Voy a darle aquí un zoom para que lo podamos ver. Entonces está owin, dos puntos, app, startup, ¿listo? Y acá en el value vamos a decirle lo siguiente, vamos a decirle que nuestro proyecto, pues, ¿cómo se llama? Entonces, ¿dónde debe ir a buscar la aplicación inicial? Entonces tiene que ir a buscarlo a university.api, voy a poner aquí, university.api. ¿Cómo se llama la clase? Entonces se llama startup, entonces university.api.startup y el método se llama configureauth. ¿Listo? Entonces, lo que hice fue copiar aquí la ruta en cuanto a la estructura pues que tenemos desde university.api.startup configureauth. ¿Listo? Solamente lo hacemos aquí una sola vez. Bien. A continuación entonces vamos a decirle que tenemos acá dentro de nuestro proyecto web los, los repositorios y los servicios. ¿Listo? Para esto vamos a implementar ya una clase que tengo construida a nivel de código implementando el patrón de repositorio y también la capa de servicios. ¿Listo? De igual forma, dejo el enlace del video donde se hace pues, la explicación extensiva de estos dos patrones que vamos a implementar acá. ¿Listo? De todos modos, para efectos prácticos, pues vamos a implementar la clase que ya contiene esa lógica para poder enfocarnos pues, en lo que realmente nos interesa, que es construir nuestra API, exponerla a nivel de front en Angular y poder pues, construir todo nuestro backend a través de ese uso de el patrón de repositorio. ¿Listo? Vamos de igual forma a explicarlo. Entonces, parte de lo que vamos a implementar es un repositorio genérico con unos métodos ya establecidos, en este caso de CRUD, que son los más comunes con los cuales interactuamos, como un getAll, byId para una consulta específica, el insert, update y el delete. Vamos a trabajar con interfaces, que son objetos que dictan cuál es la estructura que debemos seguir en cuanto a los métodos. No tienen lógica, simplemente definen la estructura y el repositorio genérico pues ya es quien implementa esta lógica. Así, dependiendo pues de las entidades que tengamos y cualquier interacción con Entity Framework que queramos realizar, pues no debemos volver a repetir de pronto la interacción para consultar, para insertar, para modificar y eliminar, sino que implementamos el repositorio genérico. ¿Listo? De igual forma tenemos nuestra interfaz, nuestra implementación. Podemos crear métodos específicos a nivel del repositorio. Todo eso lo vamos a ver a continuación. ¿Listo? Listo, entonces en la descripción del video encontrarán la ruta de descarga de esta carpeta que se encuentra en Amazon, ¿listo? En el S3, donde tenemos pues ya una serie de clases implementadas como son el servicio genérico y pues, tanto el servicio genérico como el repositorio genérico que estábamos hace un momento visualizando acá. ¿Listo?
¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a irnos a nuestro proyecto. Una vez descargado y descomprimido este archivo, ¿listo? Que contiene el repositorio, el servicio y las interfaces, entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay dos formas de hacerlo. Podemos abrir cualquiera de estos archivos con nuestro editor, con un bloc de notas, copiar el contenido, ¿listo? No habría ningún problema. También podemos copiar las clases directamente debido pues, a que están construidas bajo el mismo nombre del proyecto. Entonces, si está igual nombrado, nuestra capa de BL, pues no debería generar ningún tipo de conflicto. Aquí está university.bl, mismos nombres que estamos manejando, repositorios, implementaciones y demás. ¿Listo? Entonces no deberíamos tener allí ningún tipo de conflicto. Podríamos hacerlo allí de cualquier manera. Para este caso, pues voy a copiar y pegar para que veamos pues esa opción también. Entonces, para eso, podemos darle aquí en University BL, voy a darle clic derecho y vamos a darle abrir carpeta en el explorador de archivos. ¿Listo? Entonces vamos a darle por acá, abrir carpeta en el explorador de archivos. Aquí está entonces nuestra estructura en directorios. Vamos a ir primero entonces a los repositorios. ¿Listo? Entonces aquí en la parte externa, ¿listo? Fuera de la carpeta de implementación, voy a copiar la interfaz. Entonces aquí está la interfaz de los repositorios. Entonces, la interfaz, ¿listo? Y generic repository. Y dentro de la implementación voy a copiar el generic repository, ¿listo? Entonces recordemos, pues, esta es la interfaz que dicta la estructura y la implementación es quien contiene la lógica. De esta misma forma, entonces voy a ir a los servicios, voy a copiar entonces la interfaz y voy a copiar aquí la implementación, que es este generic service. ¿Listo? Aquí ya están copiados. En nuestro proyecto pues no aparecen de forma inmediata. Aquí en la parte superior entonces hay una opción que dice mostrar todos los archivos, es decir, los que acabamos de agregar a través de un copiar y pegar, pero pues que no fueron creados de forma manual en el proyecto. Entonces, si ya desplegamos aquí la opción donde dice, listo, mira, tenés aquí un eGeneric repository. Entonces, clic derecho, incluir en el proyecto. Tenés una implementación, clic derecho, incluir en el proyecto. Tenés aquí el servicio, entonces también incluir en el proyecto y la interfaz, incluir en el proyecto. ¿Listo? Y volvemos a dar aquí en mostrar todos los archivos para que oculte lo que no necesitamos. No deberíamos tener errores. Bueno, de hecho, veamos por aquí. Ok, esto era lo que faltaba allí algo, no hay errores. ¿Listo? Entonces revisemos pues parte de lo que acabamos de agregar. Entonces arranquemos con el patrón de repositorio. Por aquí tenemos entonces nuestra interfaz. ¿Listo? ¿Cómo agregamos una interfaz? Lo vamos a ver también acá. Sin embargo, aquí podemos decir agregar nuevo elemento y está la opción de interfaz. ¿Listo? Entonces la interfaz, precisamente como esto es genérico, la idea es que podamos reutilizar código y centralizarlo en nuestro proyecto. No le decimos pues que construimos una interfaz o una implementación por las diferentes entidades que tenemos a nivel de base de datos, es decir, por curso, por estudiante, por instructor, sino que pues al centralizarlo y decirle que es de forma genérica, a través de entonces esta propiedad, es decir, este es el nombre de la interfaz. Y estas llaves y lo que le estamos enviando aquí quiere decir que este objeto puede tomar cualquier identidad. ¿A qué me refiero? Que este entity que hemos nombrado aquí puede ser un curso, puede ser un enrollment, puede ser un estudiante o cualquiera de las otras tablas. ¿Listo? Entonces le decimos donde esa entidad sea una clase. Aquí tenemos entonces unos métodos implementados aquí con el task. El task es para que sean métodos asíncronos. Entonces, en la primera línea le estamos diciendo, listo, esta es una tarea asíncrona que me devuelve una lista y enumerable de un objeto que queramos consultar y se va a llamar getAll. ¿Listo? Por aquí tenemos entonces un método que se llama getById, recibe aquí un entero y me devuelve por acá la entidad.
El insert y el update hacen exactamente lo mismo, reciben un objeto, que es el que quieren persistir en la base de datos, me devuelven ese mismo objeto, son asíncronos. El delete no me devuelve nada, ¿listo? Y recibe un parámetro. Entonces la interfaz lo único que hace es decirme que quien implemente esa interfaz tiene que al menos tener estos métodos que están aquí, con los mismos nombres, con las mismas características y con los mismos parámetros. ¿Listo? La interfaz es como un contrato. Entonces, en la implementación, ¿qué dice? Pues la implementación, como también es genérica, entonces aquí definimos que este repositorio nos sirve para cualquier clase con la que queramos trabajar y que estamos heredando del repositorio genérico, de la interfaz. Entonces, esta interfaz, es decir, cuando lo hacemos inmediatamente, él nos dice, debes tener un método delete, debes tener un método getAll, byId. Entonces, aquí estamos cumpliendo con esa interfaz. Es como si este fuera el contrato y este fuera el empleado. Entonces decimos, pues al estar heredando de esa interfaz, sí o sí usted tiene que cumplir con unas cláusulas o con unos métodos. Tienen los mismos parámetros y todos son asíncronos. ¿Listo? Como la interfaz no tiene lógica, la lógica la tiene la implementación, por eso está aquí en la carpeta de implements. Entonces está aquí en generic repository. Entonces aquí le decimos que hay unas implementaciones, por ejemplo, para el delete. Entonces le decimos cuál es el contexto, el university context, por eso aquí está la variable global que hace referencia a nuestro contexto que está aquí en la data. Aquí él recibe el parámetro con el cual debe instanciarlo. Dice pues que para el delete llama al contexto de datos. Como no sabemos cuál es la entidad que queremos remover, entonces con este punto set y la entidad que puede ser genérica, listo, esta entidad es un dummy, o sea, puede ser cualquiera. Entonces decimos, listo, dependiendo de lo que le setiemos, se va a encargar de remover el objeto que acaba de indicarle. Y siempre con Entity Framework, pues utilizamos el contexto de datos y la palabra reservada o el método SafeChange, ¿listo? Para que él se encargue de que, listo, lo que usted acabó de hacer a nivel de objetos, lo persista en la base de datos. Entonces, al momento de persistirlo, pues hará su respectivo delete from, select from, insert into, update, entre otras cosas. El get all, entonces llama el contexto de datos del objeto que queramos consultar, lo devuelve en una lista, o sea, hace un select asterisco from. El byId, pues implementa otro método find y le enviamos aquí la llave primaria por la cual él debería buscar. Entonces, dependiendo de la entidad que le enviemos, se va a encargar de buscar y de retornarnos un solo objeto. Este devuelve una lista de objetos. En este caso, pues él devuelve solamente uno. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el insert, recibe un objeto, se encarga de guardarlo. Para eso utiliza el método .add. Guarda los cambios para persistirlos y nos retorna el objeto. Para el update, entonces recibe una entidad, le dice que fue modificada, que guarde los cambios y retorne la entidad. ¿Listo? De igual forma, aquí está comentado otro método que también nos permite modificar con Entity Framework, que es el método add or update. Si este objeto ya existe, pues se encarga de hacer la respectiva modificación. Esto lo hemos hecho entonces con los repositorios. Como la idea pues es que desde los controladores no accedan directamente a la base de datos, que entonces es la otra parte que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Listo? Cuando no implementamos los repositorios, que es esta primera sección, pues hay un acceso directo a la base de datos desde el controlador, de esta forma, sin seguridad, directo. Cuando implementamos los repositorios, entonces está nuestro entity, nuestro contexto de datos, el dbContext, y lo que hacemos pues es centralizar toda una unidad de trabajo a través de una capa de servicios para que llamen los repositorios y sean los repositorios quienes accedan al contexto de datos. Y estos servicios, esta capa de servicios, es llamada desde el controlador. Entonces, desde esta capa de servicios podemos implementar temas de seguridad,
customizar como tal esa capa. Entonces nos dice, listo, pues ya estás generando una estructura a través de capas, no estás accediendo directamente del controlador a la base de datos. ¿Listo? Nos permite también hacer un tema de pruebas mucho más sencillo, que lo logramos pues gracias a este tema de los repositorios con los que estamos trabajando. Entonces, ¿cuál es la relación? El controlador, o sea, este controlador que está aquí, primero llama el servicio se encarga de llamar el repositorio se encarga de llamar el data, que es el contexto de datos, y este contexto de datos pues utiliza transversalmente todos los modelos. ¿Listo? Entonces vamos a revisar la capa de servicios. La capa de servicios es muy similar, tiene una interfaz con los mismos métodos que debe implementar y tiene la respectiva implementación de forma genérica. Hereda de la interfaz, siempre aquí hay una relación interfaz-implementación, ¿listo? Siempre hay una relación 1 a 1. Aquí está implementando la interfaz, los mismos métodos. Y lo que hace la capa de servicios es solamente acceder a ¿quién? Al repositorio, ¿listo? Entonces, el servicio genérico llama un repositorio genérico. En este caso, la interfaz, como vamos a trabajarlo de forma genérica, es decir, este repositorio puede ser cualquiera, puede ser el de estudiante, puede ser el de curso. Trabajamos con la interfaz, ¿listo? Porque es genérico. Trabaja con un repositorio, entonces dice, listo, el repositorio, que es este que estábamos viendo acá, tiene unos métodos ya definidos, con unas implementaciones. Entonces aquí llamamos el método delete, el método getAll, el byId, el insert y el update. ¿Listo? Lo único que hace la capa de servicios es servirnos como mediador entre el controlador y los repositorios para que no haya un acceso directo. Esto lo hacemos a través de esta capa de servicios. Entonces, aquí está llamando. Entonces, vemos que lo único que hace es llamar al repositorio y al método. No hace nada más. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, pues está implementado nuestro patrón de repositorio con el cual vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar en el próximo video, pues ya el uso de este patrón de repositorio. O sea, cómo podemos crear desde el scaffolding un controlador de API que haga ya todo el proceso automático y cómo lo podemos hacer utilizando el patrón de repositorio. ¿Listo? Todo eso lo vamos a ver entonces en el siguiente video.